presente, un regalo. Con el riesgo que algunos no comprendan, que otros comprendan. Haciendo todo. Ustedes vieron que construimos una palabra que se llama arte-expresión. Está construida por un lado del poder que tiene el ser humano de expresarse. Y que cuando se expresa, de cierta manera, ya sea por sus cualidades de transmitir mensaje, ya sea porque uno transforma un objeto, la cultura declara eso un arte. Entonces, prácticamente, el ser humano, a través de todo su proceso evolutivo de civilización, va construyendo obras de arte. Y en la medida que va construyendo obras de arte, él se va expresando. Hasta el punto que hoy podemos decir que tenemos varias zonas o varias áreas de expresión del arte, como tenemos la música, como tenemos la declamación, como tenemos el teatro, como tenemos también la pintura. O sea, tenemos múltiples formas de que el ser humano vaya transformando lo que él siente y lo que él piensa en obras que están plasmadas ¿a dónde? Afuera de él. Pero ¿qué fue lo que transmitió fuera de él? Lo que es el interiormente. Esto está en el centro de nuestra propuesta educativa, en el centro mismo de cómo se organiza la metodología, que tiene una propuesta pedagógica que quiere partir del sujeto. ¿Y qué tomamos nosotros del sujeto? Que él se puede expresar. Y el poder expresarse transforma los objetos externos. Pero también hemos descubierto que al transformar los objetos externos, él se transforma interiormente. Y le estoy indicando el centro de lo que es la metodología educativa. Que la relación del ser humano con el objeto externo provoca una modificación del objeto externo. Pero ese proceso de modificar el objeto externo transforma interiormente al sujeto. Y esto es el centro de la metodología de la pedagogía por expresión. Una pedagogía que aprender es transformarse. Y transformarse el objeto y transformarse a sí mismo. Por eso que coincide con el paradigma pedagógico de aprender a aprender. El hombre está aprendiendo a transformar el objeto y en ese aprender a transformar el objeto se transforma él y entonces él aprende. Esta es la secuencia metodológica. Cómo en el intento de modificar el exterior, tú aprendes a modificarte interior. Esta es la parte que cuesta más porque venimos acostumbrados a una metodología, como la didáctica, que solo le interesaba el producto de lo que tú modificabas afuera. Y te calificaba no por quién sos tú, ni por tu dignidad de evolución de aprendizaje, sino que te calificaba por el producto externo. Hasta el punto que justamente lo que es mercancía es el producto externo. Por eso es que podemos vender el producto del trabajo. En cambio ahora, el producto mismo de la pedagogía es un cambio de la persona. Y eso no se puede vender afuera como objeto. Solo se puede vivir como evolución intrínseca del sujeto. ¿Se dan cuenta que vivimos con efectos diferentes? Uno, el efecto principal, estaba afuera, era un objeto que era vendible. Y por el aprendizaje aprendemos a hacer cuentas, aprendemos a hacer autos, aprendemos a plantar plantas, sacar frutos. Estamos siempre en un aprender a producir. Pero ahora estamos en un momento en el siglo XXI que el paradigma principal no es producir, sino cómo los sujetos se construyen. Estamos en cierta manera modificando el proceso de aprender del sujeto. Y de esa manera se cambia el sujeto. Antes poco nos importaba el sujeto porque importaba lo que el sujeto hacía como producto. Vean que este es el cambio radical que pasamos en el siglo XXI. Lo central de la pedagogía está en el proceso de aprendizaje que se construye el sujeto. En cuanto que antes, lo central de la pedagogía es cómo aprendemos a hacer algo, que el producto está fuera de nosotros.
Ahora el producto principal es quién somos nosotros. ¿Por qué eso? Porque hubo un cambio de ética. ¿Cuál fue el cambio de ética? Que en vez de hacer y formar para seleccionar a unos para aquí, a otros para allá, y de calificar a uno de este nivel, a otro de otro nivel, ahora la consigna mundial es que como todos somos seres humanos, todos tenemos derecho a la educación. Entonces, antes que seleccionar o a enseñar a producir, tenemos la obligación de que la pedagogía busque que todos puedan aprender. Se entiende que al cambiar la ética, transformó la filosofía con la cual la pedagogía tiene que organizarse. Y cuando decimos organización, es decir, de las ideas de la pedagogía, tenemos que pasar a la metodología. ¿Quién dio el primer paso? Es la ética, por eso la filosofía. Si reconocemos a todos los humanos con derecho a vivir, tenemos que reconocer que todos tienen necesidad de educarse. Y si le reconocemos a todos, mismo que sean diferentes y muy diferentes, el derecho a la diferencia, llevó 2 siglos a asumirlo, transformó que todos tienen derecho a ser educados. Por tanto, el centro mismo del cambio pedagógico no es en lo que el hombre es capaz de hacer afuera, sino que el centro fundamental es lo que él cambia internamente de sí mismo. Y ese es el por el cual surge la pedagogía de la expresión, porque es la expresión del sujeto para consigo mismo. Ahora, para realizar esta obra, que es la obra de transformar al sujeto, pasamos por la obra de que el sujeto transforma los objetos. Y de ahí viene que la obra de pedagogía es una obra de expresión. Pero para poder realizarla, vamos a tener que llamar al auxilio de la pintura, como de las artes plásticas, de la música, vamos a tener que llamar a la escenografía, como el teatro, vamos a tener que llamar a la expresión corporal, como dominio de representar tu cuerpo. O sea que vamos a llamar a distintas áreas de expresión para que el sujeto pueda expresarse. Y a través de que nos expresamos en distintas áreas, se transforma el sujeto. Este es el centro de la propuesta metodológica del educativo. Y para eso nos vamos a iniciar por lo lúdico, porque por donde el sujeto espontáneamente empieza a transformar. Cuando juega que quiere correr, está provocando un crecimiento y una estrategia kinésica de equilibrio con sus piernas. Y cuando le da con sus piernas se cae, empieza a caminar en 4 patas, a correr y invitar a los perros y los caballos en 4 patas, pero se traslada. Después, cuando está en posición vertical, bien, sigue aprendiendo a hacer equilibrio en 2 en vez de en 4. Y también así para caminar, también para jugar. Y cuando hace deporte, ¿qué está haciendo? Está desarrollando habilidades corporal, pero para usarse mejor el cuerpo, para ver mejor habilidades, ¿qué usa? Usa una pelota que va para aquí, que va para allá y que tiene ciertas reglas. Entonces, hace un reglamento deportivo que en realidad exige una eficacia de expresión corporal, junto a una pelota que agrega como elemento que nos permite que el cuerpo esté detrás de algo, o con algo, o por algo. Bien, cuando hacemos natación, es atravesar el agua. O sea que, cuando hacemos el ritmo, atravesamos el espacio y la distancia, o atravesamos la altura. Todos los deportes son una forma de expresar y pedir una exigencia corporal que se expresa. Pero cuando aprendemos a hablar, también es una comprensión mental. O sea, que hay signos exteriores que sabemos leer y va a ser traducido por la comprensión que tenemos en nuestra mente si fuimos introduciendo letras y a la letra le dimos significado y después le dimos tonos de voces y le dimos un vocabulario. O sea, le damos significados a las formas, le traducimos en alfabetos, en escrita y comunicación, y conjugación, lenguaje, y después le damos significado de emociones. O sea que construimos todo un mundo de expresión externa que las traducimos en emociones. Y de las emociones traducimos quién somos. Por eso es que decimos que aprendemos haciendo, del hacer vamos a la emoción, y de la emoción vamos al pensamiento. Cosa curiosa, este sistema de hoy de la pedagogía de la expresión es un poco distinto
de un cierto periodo de la escuela, donde primero aprendemos a escribir, después algunas veces nos emocionamos y casi nunca pensamos, porque si repetimos lo que escribimos y lo que ya estaba escrito, tardamos mucho en hacer nuestro pensamiento. O sea que no partimos de la reproducción escrita para encontrar un sentido en lo que escribimos, para ver lo que pensamos después pensamos copiando lo que aprendimos. En cambio, en Pedagogía de la Expresión siglo XXI estamos en un proceso distinto, porque estamos en el proceso de darle prioridad al sujeto. Por tanto, se organiza no con el sujeto que repite algo que reconoce en una escrita, sino que el sujeto empieza por expresarse modificando un objeto. Esa modificación de objeto y esa interacción de unos con otros nos da una situación de quién soy. O sea, que empieza a tener la emoción por lo que hice, por lo que dejé de hacer o por cómo me relaciono. Es la interacción con otros objetos y con otros sujetos. Y el quién soy me emociona y necesita vocabulario. Vocabulario para expresarse por lo que siente, vocabulario para comunicarse con el otro, vocabulario para definir lo que hizo, vocabulario para informar de lo que está haciendo. O sea que estamos en una dinámica de alfabetización un poco distinta que la conocetivista, que era primero conozco, luego tengo una emoción y luego aprendo a escribir, o luego aprendo a hacer. Ahora estamos en ensayo por la expresión, eso me da emoción y de la emoción me da pensamiento. Entonces nosotros estamos nutriendo el pensamiento de lo que nosotros mismos ensayamos y expresamos. Esta muestra la diferencia que hay entre el siglo XIX y el siglo XXI en el modelo de alfabetización. Es un modelo distinto por su metodología. Bien, pero ¿dónde nació esta preocupación? Bueno, acá tenemos el cuadro que dio el nombre del expresionismo. Hubieron ciertos pintores que se cansaron del clasicismo. ¿Qué era el clasicismo en la pintura? El clasicismo en la pintura, que era lo clásico, que lo que vos dibujás tiene que ser lo más parecido al modelo, como si fuera una foto. Eso era lo clásico. Que repitas exactamente lo que puedas el modelo. Pero que estás en la liceo y así tenés que pasar dibujada la banana, un embole. La banana, el jarrón, la bandera que flamea. Nunca te dejan. Nunca te dejan expresarte, siempre estás dibujando, nunca estás expresándote. Y estás copiando el modelo. En realidad esta corriente justamente rompe con eso. En realidad no todos van en la misma línea. Hay una cantidad mínima de gente, pero bueno, que rompe con las corrientes tradicionales. Bien, este cuadro que uno tiene dificultad al principio de saber lo que es, pero sepan desde ya que es el amanecer del alba en el puerto de Honfleur, en Francia, y en realidad acá es como si el barquito está en ese antepuerto, los barcos están más acá de derecha, está el sol acá en el fondo. Y bueno, Monet era un pintor que hizo ese cuadro y lo llevó a la primera exposición, que se juntaron 5 o 6 pintores que después le dieron el nombre impresionista. ¿Quién le dio ese nombre? Ocurrió que este cuadro no copió un modelo, o lo copió tan mal que hizo un borrón del modelo. Entonces, ¿cómo el aire viene a ser borroso, los barcos no se ven, el sol se ve como un punto? O sea, ¿dónde estaba el clásico ahí? No estaba más. No hubo copia del modelo. Hubo la imagen que sintió el pintor. Pero un periodista, de estos que siempre saben opinar de los otros, pero ellos no pintan, se le ocurrió decir que no tenía ningún valor porque esto es la expresión del sujeto. Y así le dio nombre a la exposición. Fue la exposición de los pintores expresionistas, porque eran todos cuadros donde no había ninguna copia del modelo, eran formas que se expresaba el pintor. Vean el cambio radical. Ya no importó el producto que era el cuadro. El pintor venía con lo que él se expresó. Él no vino a vender la copia del modelo, vino a mostrar su expresión. La emoción que él tuvo frente a la imagen que captó para hacer su obra. Ahí viene el origen del expresionismo.
saben que esto revolucionó la cultura. Nosotros tal vez nos dimos cuenta porque nosotros ya nacimos en el post-expresionismo, ya nacimos en el impresionismo. Pero modificó que después se puedan hacer edificios según tu emoción o tu manera de ver la forma del edificio. Después ya podés vestirte de la forma que en cierta manera te gusta, o cómo expresarte con tu vestimenta. Ya no tenés que tener el mismo modelo de vestimenta. Después, todo se transformó en que lo más valioso es quién sos tú. ¿Quién hizo ese cambio, esa revolución? Fue el expresionismo. La existencia de que cada uno tiene su emoción de sí mismo surgió gracias a ellos. Ya no era el aplauso para quien copia, quien copia. Esto es lo que algunos estudiantes de educación física que copian lo parcial. Ya no tiene sentido el que copia, ya no existe como persona. No lo tomen muy en serio si no se van a aceptar. No tiene, el que copia ya no existe, porque es el clasicismo que ya se perdió hace muchos años atrás. Lo que vale ahora, quién sos y cuál es tu reacción y tu emoción frente a lo que estás haciendo. Aparte, lo valioso también de estas obras, de esta creación, es que no solo tiene una diversidad de la realidad, sino que cada persona también es propio lo que ve ahí. Por eso es que primero está la expresión provoca la emoción y la emoción tiene el pensamiento. Nunca le van a poder dar el nombre al principio. El nombre se lo va a tener que dar al final cuando sepamos la emoción que tuvo el que lo pintó o la emoción que tenemos cuando lo miramos. El arte en visual es diferente a la música, ¿no? ¿Qué pasa con los intérpretes de música? Música clásica. Bueno, para tu sorpresa, ¿tú sabes cuál fue el equivalente que pintó en música? Mozart. Ravel. Sí. ¿Qué hizo Ravel? Ravel. Fue el que creó un bolero para una orquesta que no tiene música. ¿Cómo? Y se disparó fuera de lo clásico en música. Stravinsky también no fue. Stravinsky también. O sea, Ravel te creó el bolero, que es famosa música de alegría, que es la música francesa que más repercutió en todo el mundo, porque está más llena de alegría que del corte de la música. Bueno, ahí tiene la respuesta. ¿Pero qué pasa con los intérpretes mismos? Y cada uno puede decir. No sería expresión, porque estoy ¿cuántas veces explicando la partitura de abajo. Bien, ¿y cuándo te dicen jugada por quién, tocada por quién? Sí. Te están diciendo la partitura de Ravel o la partitura de Beethoven, pero te preguntan qué músico y se copian uno al otro, o intentando copiar a Beethoven, cada uno hace su propia música. Bueno, o sea que cada autor en el fondo es capaz de hacer su interpretación musical como interpretación de un cuadro o un ejemplo. Y si nosotros tenemos que preguntarle cómo interpreta usted el salto alto, ¿no podría haber una interpretación diferente por cada uno? Aunque el salto alto puede decir que es cuando vos te levantás del cuerpo entero a tantos centímetros que te lo medimos con una varilla. Eso es la única parte formal. Todo lo restante, ¿qué le pasó a tu dedo meñique cuando saltaste? ¿Qué le pasó a tu oreja cuando sintió que te rozaba la varilla? ¿Y cuál fue tu emoción cuando tocaste o no tocaste la varilla? Quedó una emoción personal. O sea, el problema es plantearse si la autenticidad de la expresión no está por encima de lo que hacemos como ejemplo simplificado. Entonces, el problema estamos en que, ¿qué es más importante? ¿Toda la sensibilidad de tu expresión o la copia del movimiento? Y cuando transmitimos un estilo de correr, de saltar, de jugar al bajo, o cuando transmitimos un estilo de una poesía, o una copia, o una redacción, ¿qué es lo que estamos mirando? ¿Cómo se parece, igual que el clásico, a la copia del origen? ¿O cómo cada uno está dentro de eso que expresa como su obra de arte? La poesía puede ser su obra de arte. La respuesta a un parcial puede ser una obra de arte. El tema es el mismo. Y cada uno de ustedes puede escribir diferente. Ahora, si se copia, ya habría poco arte. Habría más copias, sería más clasicismo que expresión. La expresión está cuando el sujeto existe. Si el sujeto no existe y solo reproduce, ¿cuál es el clasicismo? Ahora, lo interesante es que esto modificó todas las artes.
modificó la